me, frenemy, enemy. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso, para darle un poco más de forma a los cursos de potenciación que siempre damos en el canal y todas las explicaciones en cuanto a performance que siempre estamos dando, vamos a hacer un pequeño test para ver cómo están nuestros suscriptores con respecto a los conocimientos de potenciación. Y cómo lo podría hacer de otra manera para dar esta pequeña clase, ¿no? Para dar este pequeño examen vestidos con el equipo de competición. Así que bueno, empecemos con la pregunta número 1. Yo voy a dar las preguntas con dos posibles respuestas y después voy a ir dando las respuestas con una breve explicación del porqué de cada una de las respuestas. Pregunta número 1. ¿Los supercombustibles son combustibles que tienen más de 100 octanos o son combustibles que dentro de su composición química tienen oxígeno? Pregunta número 2. ¿La válvula EXSUB es una válvula que se utiliza para administrar la presión del turbo o es una válvula que utiliza las motos de alta performance de muchas revoluciones en el sistema del caño de escape? Número 3. El múltiple de escape. Cuando nosotros buscamos mejorar el rendimiento de altas revoluciones, ¿utilizamos un múltiple de escape corto o un múltiple de escape largo? ¿Con caños largos que se unen lejos o con caños que se unen cerca? Número 4. El kick shift es un dispositivo que sirve para aumentar la potencia del salto de la chispa en el encendido, o es un sistema que se utiliza para hacer los cambios sin apretar el embrague. Número 5. El kit de metanol se utiliza para inyectar metanol y de esa manera conseguir una combustión con más calorías que dé más potencia, o se utiliza para bajar la temperatura de la cámara de combustión. Próxima pregunta. ¿El CDI de competición se utiliza para tener una chispa más potente o se utiliza para cambiar el momento del salto de chispa y en sus casos también para evitar que siga saltando, para modificar el límite máximo de revoluciones? Próxima pregunta. ¿El intercooler en un motor con turbo sirve para poder darle más presión al turbo o para tener una mayor concentración de oxígeno en el aire que ingresa a la cámara de combustión? Y por último, la leva de competición es un dispositivo que se utiliza para poder meterle más combustible a la cámara de combustión o se utiliza para mejorar el ralentí. Bueno, ahora vamos con las respuestas y las pequeñas explicaciones. Bueno, si vos ves el canal normalmente y te gusta el contenido y le das un like, tenés ganas de darle un like, fantástico, yo te lo súper agradezco porque hace que por ahí YouTube entienda que es contenido de valor y ayuda a que esta comunidad crezca un poquito más. Así que te súper agradezco. Y vamos ahora con las respuestas. ¿El supercombustible es combustible que tiene más de 100 octanos o es un combustible que tiene oxígeno en su composición? Bueno, sí, es un combustible que tiene oxígeno en su composición. Y por ejemplo, el nitrometano. El tener oxígeno en su composición lo que nos permite es no tener que inyectar más volumen de aire, como por ejemplo metiéndole turbo, sino que entra el oxígeno que de por sí entra a la admisión y el combustible también tiene moléculas de oxígeno, o sea que se enciende automáticamente. De hecho, los supercombustibles se utilizan en los cohetes porque salen a la estratosfera donde directamente no hay oxígeno y para poder encenderse necesita que tenga oxígeno, entonces el supercombustible ya lo tiene. De esta manera, un motor con nitrometano, por supuesto, consume muchísimo más combustible porque puede quemar muchísimo más combustible gracias a eso. Así que los supercombustibles son los que tienen oxígeno dentro de su composición química. Válvula EXSUB, esta debe haber confundido más de uno.
La válvula que administra la presión del turbo, que limita la presión del turbo, que es con la que nosotros podemos jugar después cuando hacemos algún remapeo para que cierre antes o después para permitir más ingreso, más presión o menos. No es la válvula X-Sub, es la Westgate. La X-Sub sí no es muy conocida y de hecho X-Sub le llamó Yamaha a esa válvula, pero la tienen muchas motos, lo utiliza Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati. El motor es que tiene la capacidad de levantar muchas revoluciones. ¿Y por qué? Porque utiliza una leva de competición con un cruce muy alto que hace que a bajas revoluciones regule mal. Entonces, de esa manera nosotros restringimos un poco el puente que hace en la cámara de combustión y que se nos van gases de escape por la válvula de escape porque ya está abierta antes por el tema del cruce. Entonces de esa manera un poco podemos compensarlo y hacemos que a baja revolución el motor funcione mejor. Cuando nosotros, ahora próxima pregunta, múltiple corto o largo de escape. Cuando buscamos mejorar el rendimiento de alta revolución es múltiple largo. Normalmente los múltiples de competición lo que hacen es tener mayores longitudes y de esa manera cuando sale, pongámosle en un 2 cilindros, salen los gases de escape del primer cilindro a altas revoluciones, genera una succión que cuando abre la válvula de escape del otro cilindro, esa succión, ese vacío que se genera, hace que mejore el barrido de los gases de escape del otro cilindro. Así que bueno, se sintoniza el escape con caños más largos. Próximo, el kick shift. ¿Para qué sirve el kick shift? Para pasar los cambios sin apretar el embrague. Sí, es para eso. Lo que hace es, cuando nosotros movemos la palanca del cambio, hace un corte en la corriente, la chispa. De esa manera deja de traccionar y nos permite meter el cambio sin forzar la caja de cambio. No es que aprieta el embrague ni hace nada por el estilo, no, el embrague lo deja acoplado totalmente, solamente hace ese pequeño corte que al dejar de traccionar nos permite meter el cambio. Como se hace en simultáneo, corte y mete, funciona muy rápido, muy bien, realmente es algo muy muy efectivo y para cuando vamos a los track day es fabuloso, sobre todo cuando tienen para bajar, ¿no? Cuando tienen para bajar nosotros apretamos y no solamente hace, en vez de hacer el corte de chispa, lo que hace es una pequeña acelerada. Entonces lleva el motor al régimen donde va a estar cuando nosotros metamos un cambio inferior. O sea, hace un pequeño golpe que aumenta 1000, 1500 vueltas dependiendo de la sincronicidad del kick shift con la moto en la que está, ¿no? Vienen algunos que son para poner, los marca Gorilla, que se puede poner en cualquier moto, y después muchas motos como el ZX10 nuevo, como la Super Sport S, como las Panigale Ducati, etcétera, etcétera, ya lo tienen de fábrica. El kit de metanol, ¿para qué sirve? Para tener un combustible con más calorías que genere más potencia o para bajar la temperatura de la cámara de combustión. Sí, se utiliza para bajar la temperatura de la cámara de combustión. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos motores que le dan mucha presión al turbo, empieza a autodetonar el combustible porque tenemos demasiada temperatura en la cámara de combustión porque hay mucha presión de compresión. Y ya el octanaje del combustible que conseguimos, o poniéndole un aditivo para aumentar el nivel de octanaje, ya no podemos controlar la autodetonación. Entonces de esta manera, con un combustible super o premium, podemos tener mayor presión en el turbo y evitar el pistoneo. Así que el kit de metanol, la función fundamental es para eso. El CDI, ¿para qué sirve? Bueno, sí, el CDI sirve para administrar el momento en el que tira la chispa. Nosotros tenemos el cigüeñal, marca con el captor en qué situación está el motor, los pistones. Eso se lo manda al CDI y el CDI administra en qué momento tira la chispa. La que se carga de tener una chispa de mayor voltaje o menor voltaje es la bobina, no es el CDI. El CDI lo que va a hacer es tirarla en distintos momentos para generar el avance óptimo en la aceleración en la que nosotros estamos, o generar un avance superior para acercarnos más al límite. Bueno, eso lo tengo muy explicado.
Si te gusta cualquiera de estos temas, están muy explicados en los cursos de potenciación, así que no me voy a ir tanto por las ramas. Pero sí sirve para administrar el avance y el corte del límite de revoluciones. Cuando llega a cierto régimen, deja de tirar una chispa sí, una chispa no, o dos sí, dos no, o una sí, dos no, para no dejar que el motor siga levantando revoluciones y de esa manera se dañe. Queda abierta la mariposa, queda mandando inyección de combustible, pero corta la corriente para que no siga generando la combustión y levantando revoluciones. El intercooler, ¿para qué sirve? ¿Para meter más presión al turbo? ¿O para tener mayor porcentaje de oxígeno en el aire? Sí, es para eso. Es para tener mayor porcentaje de oxígeno en el aire y que el turbo comprime. El turbo, cuando mete presión, la presión genera temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, el volumen del aire aumenta. El tema que es el mismo aire que ocupa más lugar. Y si ocupa más lugar, hace más presión. Entonces, con la misma presión, nosotros terminamos metiendo la misma presión de aire, pero más volumen de aire. Y dentro de ese volumen lo que nos importa a nosotros es el oxígeno. Por eso también pasa que cuando uno va a una altura muy alta, la densidad del aire es más holgada, o sea, es más liviano el aire. Entonces las partículas están más dispersas y nosotros nos apuramos. Pero no es porque hay menos oxígeno, es porque hay menos presión. Por eso cuando el motor tiene turbo, no le pasa eso porque genera, por supuesto va a meter más caudal porque es más liviano, pero la presión del turbo termina siendo la misma y metemos la misma cantidad de oxígeno. Por eso los aviones no meten oxígeno en la cabina de los aviones para que los tripulantes no se queden sin oxígeno. No, mete presión para meter más cantidad de aire y generar la presión atmosférica y de paso también para que no tengamos tanto problema con que se nos tapan los oídos. Siempre estuve muy vinculado con la aviación, así que muchas veces me van a escuchar hablar de cosas relacionadas, pero tiene mucha relación la aviación con el automovilismo, aunque no lo crean. Y las levas de competición, ¿para qué sirve? La leva de competición lo que permite es, y lo tengo muy explicado y es uno de los videos que más se vieron en el canal, cuando está un régimen bajo de revoluciones o cuando está un régimen alto de revoluciones es muy elástico el aire. Entonces empiezan a cambiar los tiempos de lo que nosotros tenemos que abrir y cerrar las válvulas. Y la leva de competición lo que hace es optimizar al tiempo cuando el motor va a altas revoluciones. ¿Por qué? Porque en los motores de competición las bajas revoluciones no hacen falta. Vamos al régimen alto permanentemente y abajo no importa. Y si tiene que regular 3000 vueltas el motor y falla que no se puede entender, no importa, porque eso simplemente va a ser mientras esperamos la largada, después ya no regula más el motor. Así que nada, esas son todas las respuestas. Así que bueno, en los comentarios los leo, siempre leo todos los comentarios, a veces no llego a contestarlos a todos, pero siempre los leo a todos. Pónganme si les fue bien, en cuál se equivocaron, en cuál no. Si quieren sacarse la duda y alguno de estos temas les interesó, se pueden ir a cualquiera de los, bueno, o justo al grupo de videos de performance o al grupo de videos del curso de potenciación y van a encontrar las respuestas a todo eso y todos estos temas bien desarrollados. Así que si te gusta este mundo de las motos, los motores, y también tenemos muchísimos reviews, así que si hay alguna moto que te gusta, muy probablemente puedas encontrar información en el canal. Te invito a suscribirte al canal, que vas a tener material que seguramente te va a resultar muy útil. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video triple R.